Bueno, pues con unos minutos de retraso que, bueno, por los que pedimos disculpas a todos los que ya se han unido hace un ratito a la sesión. Vamos a empezar la jornada de hoy y continuaremos con el bloque temático que empezamos al final de la sesión de ayer, que estaba dedicado a la variación en el diccionario. Y bueno, pues en primer lugar va a dictar su comunicación la profesora Carolina Juliá, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y que pertenece también al proyecto. Y el título de su intervención es el siguiente: Las voces provinciales de España en el DRAE 1869, 1884 y 1899. Cuando quieras, Carolina, tienes la palabra. Vale, muchísimas gracias. Voy a compartir, a ver si sale bien, que esta mañana hemos hecho una prueba. Vale. ¿Estáis viendo la presentación? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, pues el tema de investigación que me ocupa en esta comunicación es el del análisis del vocabulario dialectal o provincial, como se denomina desde la planta del Diccionario de Autoridades. Esto es el léxico no estándar propio de unas determinadas variedades geográficas de una lengua, en este caso el español. En concreto, me voy a centrar en las voces provinciales incorporadas en las 3 últimas ediciones del siglo XIX, las que son objeto de investigación en estas jornadas. Estas voces, además, que voy a estudiar son las que llevan una marca diatópica. Se trata de un conjunto de 170 palabras que pertenecen a zonas geográficas del español europeo en las que el español no convive con otra lengua. Por lo tanto, quedan excluidas de este trabajo, por ser objeto de investigación en otras comunicaciones, las palabras marcadas como provincialismos americanos y los provincialismos de Cataluña, Galicia, Valencia, Baleares y País Vasco. He dividido la presentación en 3 grandes bloques y una conclusión, como pueden ver en la diapositiva. En el primero, a modo de breve presentación, de breve estado de la cuestión, trato de contextualizar mi trabajo en el marco de los estudios sobre los dialectalismos en la lexicografía española. Y voy a prestar especial atención al interés que este tema ha suscitado en el marco de la lexicografía académica. En el segundo me referiré rápidamente a la situación de los estudios sobre variación lingüística a finales del siglo XIX, en el marco de los estudios filológicos. Y finalmente, en el tercer apartado, presentaré los resultados obtenidos hasta el momento. El interés por la relación que se establece entre la dialectología y la geografía lingüística y la lexicografía, y en consecuencia, por cómo se trata e incluye la información dialectal en los diccionarios generales, ha sido un tema recurrente en la filología del siglo XX y sigue siéndolo en nuestro siglo, como prueban algunos de los más recientes trabajos de Peña, 2018, 2019, 2020, sobre el léxico de Cantabria y Asturias en la historia del DRAE, o también el trabajo de Carriscondo Esquivel 2020 sobre los andalucismos en la edición de 1817, o el volumen editado por Álvarez de la Granja y González Seoane en 2018, en el que recogen más de 22 contribuciones sobre el léxico dialectal y la lexicografía en la Ibero-Romanía. Debido a la atracción que el tema ha suscitado entre los lingüistas, existe una extensísima bibliografía en la que se analiza el léxico dialectal en la lexicografía española. Entre las referencias sobresalen por encima de cualquier otro tema el estudio de los provincialismos en la lexicografía académica. Garriga, 2018, alude a ello, y Peña Arce, 2020 también. Fajardo se refiere a esta tradicional línea de investigación que algunos autores han calificado incluso de subgénero y sitúa su inicio a finales del siglo XIX. Según este investigador, el género fue inaugurado por Eulogio Saavedra, natural de Lorca, con un estudio sobre las voces murcianas, titulado Lista de las voces que se emplean en el lenguaje común de este reino de Murcia. Un trabajo que, según Aliaga, fue concebido por su autor como un estudio, según Aliaga 1999, como un estudio crítico y como una propuesta de enmienda de la 12ª edición de 1884 del Diccionario de la Real Academia. Luego le siguió a este trabajo otros sobre las voces alavesas de Baráibar, publicado en 1903, y posteriormente le siguieron muchos otros, como el de Toro Gisbert, 1920, sobre los andalucismos. Al acercarnos
a la bibliografía y tratar de organizar la gran cantidad de trabajos en los que se estudia la relación entre la dialectología y la lexicografía españolas, vemos que se pueden establecer dos grandes grupos: los estudios sobre las voces dialectales en los diccionarios y los estudios sobre la relación entre la geografía lingüística y la lexicografía. En el primer grupo vemos que se puede establecer también una doble división. Por un lado, los estudios en los que se analizan los provincialismos en los diccionarios no académicos, en Nebrija, Terreros o Covarrubias, y por otro, el grupo de trabajos en los que se analizan las obras académicas, los provincialismos en las obras académicas. En el caso del género de las investigaciones sobre los regionalismos en la lexicografía académica, este grupo que tiene marcado en rojo, la diversidad desde la que se ha enfocado el tema es muy diversa, es distinta. Se ha enfocado desde diferentes perspectivas, desde el estudio y la caracterización de las voces de una determinada zona geográfica a lo largo de la historia del diccionario académico, como los estudios de Aliaga sobre el aragonés, hasta el análisis de un grupo de provincialismos en una edición concreta, como el estudio de Carriscondo al que me he referido, hasta la investigación de las fuentes dialectales empleadas por la Academia para la inclusión de dialectalismos. También muchos estudios se centran en la crítica a la ausencia y a la presencia de algunas voces dialectales en el diccionario, acompañada de listas de enmiendas y adiciones, y también hasta las investigaciones que analizan grupos de voces dialectales propias de determinados ámbitos semánticos. Entre estas perspectivas predomina el enfoque centrado en una región concreta, y así pueden verse representados casi todos los territorios geográficos de España en la siguiente lista, aunque unos más que otros debido tanto al diferente interés que han suscitado como a las diferencias que existen entre el número de dialectalismos aceptados entre las diferentes zonas. Como indica Corbella 2016, las áreas geográficas que se han visto más favorecidas al ser aceptados en mayor cuantía sus diatopismos en el compendio general son Castilla y León, Andalucía y Aragón. En pantalla tienen una lista, no completa evidentemente, de algunas de las referencias en las que se analizan los provincialismos de estos territorios en la lexicografía académica. Antes de analizar con detalle las voces provinciales incorporadas en las tres últimas ediciones del DRAE en el siglo XIX, que es el objetivo principal de esta presentación, se hace imprescindible tener en cuenta la situación en la que se hallan los estudios sobre variación lingüística en el momento en el que se publican las obras para poder entender e interpretar mejor el conjunto de los datos. El contexto no puede ser más propicio, pues la segunda mitad del siglo XIX destaca por ser el inicio de la historia de la dialectología, que junto a la geografía lingüística se establece como ciencia lingüística y que sentará sus bases, sus cimientos científicos a principios del siglo XX. Por lo tanto, el momento en el que se enmarca este trabajo es un momento de revolución en el ámbito de los estudios de variación lingüística que marcarán un antes y un después en la forma de estudiar los dialectos. Son muchos y distintos los acontecimientos relacionados con la dialectología y el estudio de la variación que se suceden en Europa y en España en la segunda mitad del siglo XIX. Y entre ellos destacan, por ejemplo, la publicación del primer atlas lingüístico en 1881 por parte de George Benker, quien, a través de una encuesta por correspondencia postal, publica un fascículo con los 6 primeros mapas del que se considera el primer atlas lingüístico. En la historia del diccionario académico, el interés por las voces provinciales había sido notable, había sido un aspecto diferenciador que marcaba la diferencia entre el diccionario de la Real Academia Española y los de las otras academias, con la Academia de la Crusca y la Academia Francesa, como indica Salvador 1985. Sin embargo, el interés parece disminuir en la primera mitad del siglo XIX, como indican algunos trabajos, y como podremos ver que indican también los resultados obtenidos de las incorporaciones en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, en la segunda mitad de este siglo, que es la que nos ocupa, parece que quizá el contexto al que nos hemos referido y otros aspectos aumentan el interés por el estudio de las voces particulares de algunos lugares de España. Y esto pretende materializarse en la publicación de un diccionario propio que recoja todas las voces provinciales de España, como ya ayer nos explicó la doctora Clavería. Para ello se designa una comisión para la elaboración del diccionario de provincialismos
que nunca llegará a finalizarse y que tenía que dividirse por regiones y así publicarse en tomos según la división en regiones, como resume Corbella. Además, en el reglamento de 1861 se mantiene la voluntad recopilatoria de las voces dialectales, probablemente con el fin de ir acopiando palabras para el diccionario de provincialismos. En el artículo primero del capítulo primero de los deberes que impone a la Academia a su instituto, se dice, cito textualmente, recopilar por medio de sus individuos de número y de los correspondientes el mayor caudal posible de voces, locuciones, frases de uso exclusivo de provincias españolas e hispanoamericanas para poder abordar y llevar a cabo el más completo diccionario de provincialismos que les sea dado publicar. Sin embargo, el proyecto no se llevó a cabo y las tareas asociadas a él, junto con las de otros proyectos de diccionario, a los que ayer ya se refirió la doctora Clavería en su ponencia, se dejaron de lado para continuar con el trabajo de enmienda y corrección de la edición de 1869. Una vez finalizada esta edición, se publican las reglas del 69-70 y en ellas se retoma la cuestión de los provincialismos, quizá todavía con la idea de la preparación del diccionario de voces dialectales, pues se estipula la supresión de la etiqueta provincial en aquellas voces que hubieran llegado a generalizarse en España. Se pretendía quizá reservar los provincialismos para la obra que nunca llegó a materializarse. Y en las reglas se dice sobre los provincialismos: aquellas voces de origen provincial cuyo uso ha llegado a generalizarse en España perderán la nota de provincialismos y la conservarán las que no se hallen en esto. Eso ya se había comentado en 1859 en algunos de los documentos que tenemos de algunas de las reuniones de las comisiones del Diccionario de Provincialismos, que es la cita que tienen en la fecha 1859 en la parte inferior. Pues uno de los temas que aparece en esos documentos es que deberían segregarse los provincialismos del diccionario vulgar, además de nombrarse académicos correspondientes, y además también se cita el diccionario de Jovellanos, de finales del siglo XVIII. Bueno, la revolución dialectal, alentada por la voluntad de recoger y conservar peculiaridades lingüísticas de todos los pueblos, parece materializarse en la publicación de diversos vocabularios sobre diferentes regiones de España, y algunos de ellos se remiten a la Academia con el objetivo de que puedan ser valorados para su inclusión. El diccionario de Borao, de voces aragonesas, del año 59, y la lista de Saavedra, mencionada anteriormente y estudiada por Aliaga. Sin embargo, como ya se ha indicado en diversos trabajos, no es hasta la edición de 1925 cuando se aprovechan los datos de la mayor parte de estas fuentes dialectales. A continuación voy a presentar los resultados del trabajo que he estado llevando a cabo en el estudio de las adiciones de nuevos lemas con marca diatópica que estas ediciones incorporan al cuerpo del diccionario en las tres últimas ediciones publicadas en el siglo XIX. He dividido la presentación en 4 grandes bloques que permiten observar el valor de los datos de forma individual y en su conjunto, en la perspectiva de la revolución que se produce en la lexicografía académica a finales del siglo XIX. El primer bloque trata sobre los antecedentes y una hipótesis, lo que sabemos previamente antes de empezar a analizar los datos, según las investigaciones que algunos trabajos nos permiten observar. En el segundo bloque lo que voy a hacer es presentar los cambios en las marcas diatópicas que recoge la lista de abreviaturas en estas 3 ediciones. En el tercer bloque voy a presentarles una caracterización general y finalmente voy a presentar los resultados por edición. Bien, antes de analizar el valor del aumento de voces marcadas diatópicamente en las 3 últimas ediciones del siglo XIX, parece necesario ver qué es lo que sucedió en las ediciones anteriores. Con el fin de tener una visión de conjunto, he compilado los datos de los diferentes artículos publicados por los miembros del proyecto de investigación como resultado del anterior proyecto que se refiere a la primera mitad del siglo XIX. En el gráfico que tienen en pantalla pueden ver datos desde 1817 hasta 1852. Para la edición del 17 he consultado los datos de Varela, para la del 22 los de Terrón
2017, para la del 32 los de Carriet 2017, para la del 37 datos de Julià 2018, para la del 43 los de Freixas 2018 y para los datos del 52 los de Buenafuentes 2018. Lo que he hecho ha sido extraer la información que estos artículos aportan sobre los diatopismos y sobre las voces provinciales solo de España, omitido en el caso de que existan algunos datos, por ejemplo, en la edición de 1837 hay alguna marca, aunque todavía no se incorporan, sobre voces americanas. Y además también he eliminado las referencias a voces que no son los provincialismos a los que me he referido, es decir, que están situados en las zonas bilingües. La visión de conjunto que proporciona este gráfico me ha permitido extraer dos conclusiones. Por un lado, que la edición de 1817, como era esperable, es la que incorpora un mayor número de lemas con marca diatópica en la primera mitad del siglo. Quiero destacar que estos datos solo pertenecen a aquellas voces que son portadoras de marca diatópica, no que tengan información sobre su localización en la definición. Y luego, la segunda información que he podido apreciar y que era algo esperable, como también se comprobó y es algo que sigue la tradición iniciada por autoridades, es que los dos territorios que presentan un mayor número de incorporaciones con marca diatópica son Aragón y Andalucía. La hipótesis de partida es, según la información bibliográfica consultada en diferentes trabajos, que el incremento del léxico marcado diatópicamente en la segunda mitad del siglo XIX será escaso y limitado, por quedar en un segundo plano respecto a otras cuestiones que serán protagonistas. Si nos centramos en ver algunos de estos trabajos y qué es lo que nos dicen sobre los regionalismos en las tres ediciones, lo que vemos es que tienen tres citas que me han parecido interesantes y que nos permiten establecer la hipótesis inicial. Lo que vemos es que la referencia constante de los trabajos que se han dedicado a las dos últimas ediciones es que existe un desinterés y una despreocupación por las voces provinciales de España frente a los provincialismos americanos. Garriga, por ejemplo, en su investigación sobre la edición de 1884, dice que la atención de la Academia en esta edición parece estar dirigida más hacia voces de procedencia americana que hacia las variantes dialectales peninsulares. Y que por eso en esta edición las incorporaciones con marca dialectal son escasas. Clavería, por su parte, Clavería 2003, en el estudio de la edición del 99, indica igualmente que existe poco interés por las palabras de procedencia dialectal peninsular y que esto se refleja en la inclusión de muy pocas voces de este tipo. Aliaga incluso afirma que se da la circunstancia de que la 12ª edición del DRAI, la siguiente, la de 1899, destacan por alcanzar el punto más bajo cuantitativa y cualitativamente hablando, en la apreciable despreocupación por el léxico regional que trasluce el diccionario durante todo el siglo XIX, sobre todo desde la sexta edición de 1822. Este, por tanto, es nuestro punto de partida. Vamos a ver ahora qué es lo que hemos encontrado a partir de la consulta de los datos de las voces que tienen marca diatópica y que se incorporan al lemario en estas tres ediciones. Lo primero que hacemos es acercarnos a las tres ediciones, a la lista de abreviaturas, para ver qué es lo que sucede con las marcas. Y lo que observamos de la lectura y del cotejo de la lista de abreviaturas es que existen cambios importantes relativos a la marcación diatópica en las tres ediciones. En la edición del 69 se añaden dos nuevas marcas, Provincial de Córdoba y Provincial de León, que según Peña ya se habían empleado con anterioridad en el diccionario, es decir, que su aparición en la lista de abreviaturas del 69 no indica que sean nuevas en su uso dentro del diccionario. Lo que advertimos es un pequeño cambio en esta edición, pues en todas las ediciones anteriores, desde 1803, que también hemos analizado, pues se dan 13, vemos que las listas tienen entre 13 y 14 marcas la mayoría. Así que apreciamos ya un aumento, aunque
no es un aumento destacable. En el paso de la edición también vemos que no hay supresiones de marcas. Y en el caso de del paso de la edición del 69 al 84 es cuando vemos que se da el cambio más grande en la lista de marcas diatópicas. Se pasa de una lista de 16 a una lista de 37. Advertimos también que se suprimen 3 marcas y luego vamos a mencionarlas. Y vemos que se añaden 24 nuevas marcas, un número nada desdeñable. En la última edición, la del 99, se producen también algunos cambios. Vemos que no hay supresiones y que hay 5 nuevas marcas, de las cuales 3 son referidas a voces provinciales de España, las otras 2 de América. Esta es la lista de 1869 y lo que tienen marcado en verde es lo que se incluye, las nuevas marcas añadidas. Además, en esta edición destaca el cambio de la abreviatura P para referirse a provincialismo, a provincial, voz provincial, a PR. Esta es la lista de marcas diatópicas de la edición del 84. Lo que tienen marcado en verde es lo que se incorpora y lo que tienen en la parte derecha de la pantalla es lo que se elimina. Lo que se incorpora, además, les he embarcado dentro de esta incorporación solo las solo las marcas que son objeto de estudio en esta comunicación, que son 16. De las 24, 16 se refieren a voces provinciales de España, de territorios no bilingües. Y la supresión de esas 3 marcas quedan sintetizadas en la marca provincial de Santander, según el trabajo de Peña 2018 sobre las voces de Cantabria. Y en 1899 vemos que los cambios no son tan relevantes como en 1884. Lo que vemos son 2 nuevas marcas sobre americanismos que no se incluyen dentro, ordenadas con la abreviatura de provincial, y las que nos interesan a nosotros son las 3 últimas, que son las que se ubican en la zona de la antigua Castilla la Vieja. Esto por lo que se refiere a las marcas. Si nos acercamos ahora al corpus desde otra perspectiva, desde una perspectiva general, vamos a presentar algunos datos desde un punto de vista cuantitativo, que era al que se aludía en la cita de Aliaga, y también vamos a ver algunos detalles desde el punto de vista geográfico-lingüístico. Al acercarnos a las adiciones, lo que vemos es que destaca el número de incorporaciones de la edición de 1884 respecto a todas las demás. Pues el 66,47% de incorporaciones con marca de nuevos lemas, no son acepciones, sino nuevos lemas, que es lo que hemos podido estudiar con los datos que teníamos. Lo que vemos es que predomina y que en la edición del 84 es en la que más incorporaciones de este tipo se dan. Algunos de los lemas, además, incorporan 2 acepciones marcadas. Si comparamos estos datos con los los que hemos mostrado al inicio de este apartado del análisis, con esos datos, los antecedentes, lo que vemos es que la edición del 84 es la que incorpora un mayor número de lemas con marca y que pertenecen a las voces provinciales de España. Y además vemos que la edición del 84 y la del 99 juntas nos dan un número de datos mayor que el de todas las ediciones anteriores del siglo XIX. Si ponemos esto en perspectiva y lo analizamos en relación con el número de lemas incorporados, lo que vemos es que la edición del 17 es la que destaca más, pues el número de voces incorporadas con marca que pertenecen que son provincialismos de España, pues en relación con el número de lemas incorporados es mayor en la edición del 17. Pero la edición del 84 queda en tercer lugar respecto a la del 52. Y la que parece presentar una menor relevancia es la de 1869. Siempre teniendo en cuenta que estamos poniendo en relación el número de incorporaciones de lemas que tienen marca diatópica y que se refieren a las zonas geográficas que hemos mencionado.
Ahora vamos a ver otra perspectiva de los datos. Vamos a analizar la perspectiva desde una perspectiva geolingüística. Para ello tomamos la metodología, o seguimos la metodología de Salvador, 85, en su estudio sobre los provincialismos en el Diccionario de Autoridades. Es decir, lo que vamos a hacer es contar las marcas en el caso de que sean marcas de localización compartida, como la que tienen en pantalla, la de Calumbarse, marcada para Asturias y Santander, y lo que hacemos es contarlas de forma doble, es decir, que vamos a contar por localización. Las marcas que nos encontramos en nuestro corpus repetidas son 29, es decir, hay 29 casos en los que encontramos una doble localización. Lo que vemos en nuestro corpus es que tenemos 23 marcas distintas y que el 30% de las marcas empleadas en los nuevos lemas no aparecen en la lista de abreviaturas y algunas de ellas no aparecerán hasta el siglo XXI. Ejemplo de ello son las marcas que tienen en pantalla sobre Huelva y Huesca. Vemos además que un importante número de estas son dobles marcas, el 17% del corpus, y algunas incluso aparecen triplicadas, aparecen 3 localizaciones, como el caso este que tienen sobre Granada, Jaén y Sevilla. Esta es la lista de dobles localizaciones y vemos que destaca la doble localización en la que los lemas comparten la localización de Asturias y Santander. En último lugar, destacan las localizaciones en las que una voz comparte una marca que nos interesa con una marca que no es objeto de estudio en nuestro trabajo. En este caso no la contamos como doble marca, es decir, en el caso de que el provincialismo esté marcado como el provincialismo de Cataluña y de Huesca, solo tenemos en cuenta la marca como Huesca, que es lo que nos interesa. Y lo que advertimos es lo siguiente, el predominio por encima, esto es un resumen general, por encima de cualquier otra marca, de la marca Asturias, seguida de la marca Santander, Andalucía y Aragón. Por lo tanto, lo que vemos respecto a los datos que habíamos contrastado y que las investigaciones de los siglos anteriores, perdón, de las ediciones anteriores nos muestran, es que destaca la marca de Asturias y la marca de Santander por encima de las de Aragón y Andalucía, que eran las que habían predominado de autoridades en la incorporación, de estas nuevas incorporaciones. Además, las que tienen marcadas en rojo son esas marcas que no encontramos en la lista de abreviaturas. Si seguimos analizando los datos, vamos de lo más general a lo más detallado, lo que vemos es que en el conjunto del corpus de estas 170 palabras, el 70% son voces que se refieren a variedades septentrionales y el 30% a variedades meridionales. Si analizamos, seguimos analizando con detalle esta información, comprobamos que dentro de las variedades septentrionales, el asturleonés, el área de Asturias, León y el área del castellano y el aragonés son las que destacan. Como veremos en el estudio de cada una de las ediciones, esto se debe a, como ya ha comprobado Peña, al uso de una determinada fuente para la inclusión de estas voces asturianas y de Cantabria. En las variedades meridionales destaca, como era esperable también, el andaluz. Lo que hemos hecho es englobar todas las marcas dentro de la etiqueta andaluz y por eso el grupo nos aparece con un 65%. Luego destaca además también el murciano con un 17%. Vamos ahora a la última parte, que es el estudio por edición. Lo que vamos a hacer ahora es, hemos ido de lo más general a lo más específico y ahora vamos a ver qué es lo que nos importa en cada una de estas ediciones, qué es lo que hemos podido observar. La edición de 1869, que presenta 8 adiciones, lo que vemos es que el 50% de estas adiciones son aragonesismos y por lo tanto
sigue en esta edición la tradición de que el Aragón es el lugar más destacado en la incorporación de provincialismos de España. Vemos también al estudiar los datos del corpus en el Nuevo Tesoro que muchas de las palabras aparecen por primera vez en Gaspar y Roch previamente. En algunos de los casos incluso las definiciones son muy similares. Tienen el ejemplo de cuido, la voz provincial de Andalucía, en Gaspar y Roch, voz provincial de Andalucía, el acto de cuidar sobre todo de cosas materiales, por lo que dicen cuido de la casa, puerta, y en el DRAE 1869 lo que vemos es el acto de cuidar, aplícase principalmente a cosas materiales y así se dice el cuido de la huerta y el ganado. Esto nos parece destacable porque luego veremos en las ediciones de 1884 y 99 que en el Nuevo Tesoro no hemos hecho de momento búsquedas en corpus de forma exhaustiva. La primera documentación es la edición que estamos analizando. Luego, algunas de estas palabras siguen vigentes en el DRAE, en el diccionario actual, pero sin marca dialectal. Se definen la mayoría por remisión y el ámbito semántico al que pertenecen, la mayoría o muchas de ellas, es el campo del cultivo. Vamos ahora a la edición de 1884. Lo que vemos es que de las 112 ediciones, el 50% pertenecen a los territorios de Asturias y Santander. Además, como ya les anunciaba, el 80% de estas en el Nuevo Tesoro constituyen una primera documentación lexicográfica en el Nuevo Tesoro. Y lo que vemos también es que las definiciones son definiciones glosadas, hay también definiciones por remisión, pero muchas de ellas no lo son, a diferencia de lo que veíamos en la edición del 69. Y desde la perspectiva semántica destacan los campos semánticos que tienen aquí, no son los únicos, son voces referidas a animales, árboles, plantas, al campo y al cultivo, a la carpintería, a la construcción, al clima, oficios, indumentaria. Y les destaco en rojo el grupo de las voces referidas a la carpintería y a la construcción porque es un grupo que me ha llamado muchísimo la atención. He podido ver que se incorporan más de 15 palabras referidas a piezas de madera y lo que vemos es que hay una voluntad por parte de los académicos en ese momento de introducir, todavía no he descubierto por qué, un gran número de variantes de referirse a piezas de madera. Son sustantivos y adjetivos. Fíjense la variedad de las marcas y además precisamente es en este campo semántico en el que se hallan la mayor parte de las marcas que no encontramos en la lista de abreviaturas. Pues todos son dices de la madera de enrollo que todavía no he conseguido averiguar exactamente qué es, o sea, cuál es el concepto al que se refiere la madera enrollo. La mayoría se refieren a esta idea. Fíjense en 14, madero enrollo también, o en 12, madero enrollo, coairón, pieza de madera de sierra, implantón, pieza de madera de sierra, San Juan, madero enrollo, Quinzal, madero enrollo, marcadas en muchas localizaciones y variadas, no todas septentrionales ni meridionales. Lo que vemos es, parece incluso que estamos ante la misma organización que podemos ver en un atlas, ¿no? Un concepto y las diferentes variantes de esa idea. Y además me he topado con, leyendo la bibliografía, leyendo a Corbella 2016 sobre los canarismos y leyendo a Garriga en el estudio del 84, me he topado con otras dos palabras, otras dos incorporaciones que no son lemas nuevos, sino que son acepciones, pero que son portadores de marca diatópica, que se refieren también a piezas de madera. Y en el caso del canarismo bigota, lo que vemos es que aparece marcado como provincialismo de Canarias. En esta edición es la primera vez en la que tenemos esta marca y aparece esta acepción dentro de la palabra bigota. Y en el caso de fila de carga, vemos que aparece la marca provincial de Barcelona, una marca que no aparece en la lista de abreviaturas y que he podido, bueno, pues me he topado con ella al leer las incorporaciones y los cambios a los que se refiere Garriga cuando menciona
los cambios que se producen en las variedades regionales de esta edición, de la del 84. Además, también he podido comprobar que se aplican las reglas, es decir, que en muchos casos las marcas desaparecen. A partir de un cotejo que realizamos en el proyecto de investigación de unas 20 páginas de las ediciones del 69 y del 84, podemos comprobar que desaparecen en muchos casos la marca de provincialismo. Marcas que no tienen, como ven, especificación, sino simplemente voces marcadas como provincialismos. Y termino ya con la edición del 99. Lo que vemos de estas 50 ediciones es que volvemos de nuevo, en parte, a recuperar la tradición de incorporar esos aragonesismos, aunque no son el primer grupo, es destacable. Luego vemos voces de Asturias también y de Cantabria, como no, que eran también las dos grandes áreas destacables en estas ediciones. Vemos también que muchas de estas voces incorporadas con marca diatópica son primeras documentaciones en Nuevo Tesoro. Vemos también que en la definición predominan las remisiones y desde el punto de vista semántico es como en la edición del 84, se trata de vocabulario con valor lingüístico, histórico, etnográfico y predomina en este caso el grupo de voces referidas a animales y árboles y a plantas y a frutos, algo que también era esperable debido a la importancia que estos campos semánticos cobran en esta edición, como ya estudió Clavería en la edición del 99 en 2003. Aquí tienen ejemplos de algunos de estos nuevos lemas incorporados con marca diatópica provincial de España. Destaca, por ejemplo, los nombres de los arándanos: Anavia en La Rioja, Rasponera en Santander, Meruéndano en Asturias y León, y algunos nombres de animales que tienen para variedades meridionales: pegador para la rémora, matahombres para la carraleja, un tipo de insecto, cuélebre para el dragón en Asturias. Bueno, y vamos a las conclusiones y las futuras líneas de investigación después de haber visto el panorama general y de forma más específica para cada una de las ediciones. Bien, de los resultados obtenidos, lo que podemos deducir es que la edición de 1884 es la segunda edición del siglo XIX en número de ediciones de voces provinciales de España con marca diatópica. Perdón, es la primera edición en número de ediciones y es la que se producen más cambios en el número de marcas. En la segunda mitad, del siglo XIX se produce un cambio en los grupos geolingüísticos, la segunda mitad del siglo XIX, que habían predominado desde el cuerpo del diccionario, desde su fundación, desde el diccionario de autoridades. Pasamos de tener una gran presencia de voces de Aragón y Andalucía en las incorporaciones, a que Asturias y Cantabria sean los territorios en los que se incorporan más voces con esta marca diatópica. Y en estas ediciones lo que vemos es que una gran parte de las voces incorporadas y en consecuencia el aumento de marcas incorporadas a la lista de abreviaturas parece estar vinculado a los grandes cambios que se producen en el tipo de léxico que se incorpora en esta edición, en estas ediciones. En la del 84 vemos gran presencia de voces técnicas y en la del 99 voces referidas a animales y plantas. Dicho esto, lo que parece que después de todo el trabajo realizado todavía queda mucho por hacer. Pues no puede decirse que el estudio sea completo, es la presentación de lo que he podido comprobar hasta ahora. Las líneas de trabajo futuro serían rastrear la historia de las palabras en corpus, atlas, ficheros. He podido ir haciendo calas, pero no, de momento todavía no tengo conclusiones sobre esto. Queda todavía acercarme a las fuentes documentales que pudieron servir para que fueran seleccionadas las voces que se incorporaron con esta marca. Peña ya ha estudiado en 2020 la fuente principal para la incorporación de voces de Asturias y Cantabria, que fue Gumersindo la Verde.
Y también me queda pues, analizar la extensión geográfica y valorar de forma crítica la adjudicación de las marcas, algo que según Aliaga es algo que no se ha hecho en los estudios sobre metalexicografía relacionados con los provincialismos. También me queda estudiar la vida y la previdencia de las palabras y de sus marcas en la historia del diccionario, cotejar también las ediciones para ver nuevas acepciones, que es lo que he podido ver en los estudios de Corbella y de Garriga por casualidad, y también me queda el análisis de los lemas que incluyen la marca de uso geolingüístico incorporado en la definición, algo que es más complejo de hacer que lo que les he presentado hoy. Y bien, hasta aquí muchísimas gracias y si tienen cualquier pregunta o observación estaré encantada de recibirla. Muchas gracias, Carolina, por esta tan detallada y completa presentación sobre las voces provinciales de España, que nos ha permitido conocer muchísimo mejor la caracterización y el ritmo de incorporación de esta tipología de voces, ¿no?, en el diccionario académico de esta segunda mitad del 19. Hay 4 personas que han levantado la mano. Creo que en primer lugar ha sido Matías Heinz. Adelante, Matías. Hola. Bueno, ahora. Sí, adelante. Bueno, si no, doy lugar entonces a Francisco Alejo, que creo que era, porque creo que a lo mejor no está. Francisco. ¿Le escucháis? Perdona, es que ha habido una equivocación. He apretado el botón de la mano, creo que sin querer. Vale, ¿usted es Francisco? Sí. Vale, pues doy paso a Dolores Corbella. Hola, buenos días. Hola. ¿Qué tal? Hola, buenos días. Bueno, yo primero hay que felicitar a Gloria por estas jornadas y a ti por la comunicación. Enfrentarse a todo el léxico dialectal, una sola persona, es una tarea enorme, ¿no? Yo me he dedicado solo a una parcela y en esa época de dialectalismos canarios hay muy pocos metidos en la academia. Has hecho hincapié en una serie de cosas interesantes. Por ejemplo, no todas las palabras dialectales están marcadas, aparecen con una marca. Hay algunas que no, que la marcación la da la definición. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y tú lo has resaltado. Es difícil encontrarlas, pero poco a poco se van encontrando. Otra cosa que me parece muy interesante y que es la importancia que tiene la edición de 1884. Realmente lo que hace es preparar el camino, me parece, de la edición de 1925. Ahí vamos a tener una serie de adelantos, tanto en añadidos de marcas como en la concepción misma del diccionario, que nos va a dar esa edición magnífica. Se va a trabajar, ¿no? En la academia se va a trabajar durante unos años para tener esa edición magnífica de 1925. Y luego, en cuanto a la doble localización, el problema es que la academia en esos momentos no tenía material suficiente para ir viendo cuáles eran las localizaciones exactas. Te puedo dar un dato sobre las obras, cuando aparecen las marcas carpintería, las palabras estas dialectales marcadas como de la carpintería, los datos los tienes, los puedes encontrar en lo que respecta a Canarias en el diccionario histórico del español de Canarias, pero igual que lo hemos encontrado para Canarias, lo vas a encontrar para el resto de las voces en el fichero de enmiendas y adiciones y en el fichero general. En cuanto a las voces de carpintería, es que había un académico muy interesado y conocedor de esta materia, que era Luis Fernández Guerra y Orbe, que utilizó la obra de Eugenio Pla y Rabe, Marcos de Madera, para la construcción civil y naval. Y entonces ahí puedes encontrar todos los datos, ¿no? Y todas las palabras que este señor incorporó a esas ediciones.
trabajar en los dialectalismos en el DRAE puede dar para toda una vida. O sea, que ahí tiene material para dar y para regalar. Muchísimas felicidades. Me gustó muchísimo la conferencia. Muchísimas gracias por todas las notas, he tomado apuntes. La verdad es que me he dado cuenta de la cantidad de información que se ha estudiado y también de la que falta por estudiar. Te agradezco muchísimo las indicaciones, los datos sobre las fuentes, sobre todo para ver esos detalles, ¿no?, que me han llamado la atención y que son solo, de momento, pues, el resultado de un pequeño acercamiento a la información y a las incorporaciones marcadas. Me queda todavía el tema de la localización en las definiciones, que esa es más complejo. Muchísimas gracias. Gracias. Bien, a continuación doy paso al profesor Cecilio Garriga, que también ha levantado la mano. Sí, buenos días. Gracias, Erika. Bueno, muchas gracias, Carolina, por esta estupenda conferencia. Bueno, además, yo veo que da sentido a esas metáforas, ¿no?, que utilizáis en el proyecto, ¿no?, de el diccionario al microscopio, de la lupa, ¿no?, porque realmente es casi podríamos decir que es una autopsia, ¿no?, a cada edición, y en este caso a la cuestión de las marcas. Y además, claro, hace ver la provisionalidad de trabajos anteriores, ¿no? Estaba pensando en el que puede hacer de 1884 y lo antiguo que me parece al lado de todo lo que estáis viendo en vuestro proyecto, y ahora concretamente con el tema de las marcas dialectales, ¿no? Solamente quería hacer dos observaciones. Bueno, de hecho una, porque la otra es un poco lo que comentaba ya Dolores Corbella, ¿no?, lo que tú mencionabas de estas piezas de madera y este vocabulario tan particular, ¿no? Claro, pensaba, seguro que detrás tiene que haber pues alguna fuente, ¿no?, que faltaba por descubrir, pero que Dolores ya nos la ha mencionado, y bueno, que pone de manifiesto también pues cómo la academia, que es algo que se ha ido viendo tanto en la jornada de ayer como ahora veo que también, como el interés que tiene la academia por las voces de artes y oficios, que en realidad no deja de ser eso, ¿no?, lo que hay en estos casos de la carpintería, de la construcción, y que, bueno, pues aquí lo vemos reflejado una vez más. Y luego, aunque te dedicabas al tema de los provincialismos españoles, claro, yo creo que esto, tu intención era, pues como estáis haciendo en el proyecto, el diccionario hacia adentro, ¿no?, el estudio interno, pero claro, hay creo que puede ayudar también tener esa visión externa, ¿no?, global, de la situación en la que se inserta el diccionario, ¿no? Ese interés por las voces americanas que se ve en la edición de 1884 y que va a ir aumentando, como decía Dolores, y que eclosiona en la edición de 1925, pues hay que verlo en todo ese proceso de emancipación de las colonias o de las repúblicas, ¿no?, americanas, y cómo de pronto pues España se da cuenta de que eso pues es un activo desde el punto de vista lingüístico, pero también económico, comercial, etcétera, y intenta pues dar una serie de pasos para mantener esa unidad lingüística, cultural, etcétera, y ahí la academia tiene un gran protagonismo, ¿no?, en todo ese final, o en esa segunda mitad del siglo XIX y más hacia el final, en el que pues bueno, hay toda una serie de movimientos, de congresos, ¿no?, como han estudiado Juan Gutiérrez y José Antonio Pascual con el Congreso Literario Hispanoamericano de 1892, ¿no?, con todas las celebraciones que se hacen alrededor de ese momento para conmemorar el cuarto centenario del descubrimiento de América, en fin, y todas estas cuestiones de pronto pues hacen que se vuelva los ojos, la vista a América y a ese interés
por introducir, ¿no? por todas las variantes americanas, con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Porque esa crítica que también mencionabas al principio como una de las vías de investigación, ¿no? Dentro de la lexicografía a la ausencia de dialectalismos en el diccionario no es otra cosa que bueno, pues como vemos en otros aspectos, por ejemplo, con las primeras documentaciones, etcétera, no es otra cosa que una ausencia de datos que la academia pues no puede solucionar. Entonces, bueno, pues va introduciendo pues a partir de las fuentes que tiene y de los datos que le llegan, pues lógicamente de manera sistemática, de manera como ya hemos visto en otros estudios, ¿no? Pero bueno, simplemente el mencionar ese aspecto, ¿no? El abrir la perspectiva también hacia afuera es interesante porque nos explica por qué ocurren determinadas cosas en el diccionario. Muchas felicidades por tu conferencia, Carolina. Gracias. Gracias, Cecilio. Sí, el tema de los americanismos ha quedado aparte, o sea, ha quedado fuera de esto que he presentado ahora porque forma parte de otra línea desarrollada por otros miembros del proyecto, pero sí que es cierto que en una parte del trabajo tengo que tenerla en cuenta para poderla poner en contraste, para ver qué diferencias hay. Luego he visto también, contrastando las definiciones, que a veces una voz provincial remite a otra voz que está marcada como americanismo. Eso tengo que analizarlo con más detalle, ¿no? Para ver por qué, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pero, vamos, totalmente de acuerdo con la necesidad de poner el estudio en contraste con el de los americanismos. Muchísimas gracias, Cecilio. Perdón, yo antes simplemente no lograba activar el sonido. Ahora sí, no sé por qué. Quisiera felicitarme contigo, Carolina, por tu ponencia tan completa, tan rica, tan interesante. Y me acuerda algunos aspectos de nuestro trabajo en nuestro proyecto de lexicografía sobre italianismos, ¿no? El diccionario de italianismo, porque a veces tenemos el mismo problema, que hay relativamente pocas marcas de procedencia provincial, pero sabemos que hay una riqueza enorme y en el vocabulario, en los lemas, las voces que hemos registrado, hay muchísimas que tienen una Parece que hemos perdido la conexión, ¿no? Sí, está congelado. Está congelado. Bueno, si os parece, pasamos a la siguiente intervención, como también trata sobre la vertiente dialectal.